La Dama del Río Salado. El río Salado, que recorre el municipio de China, Nuevo León, es un lugar que ha estado vinculado a la vida de los lugareños durante siglos. Este río, vital para la agricultura y el comercio en la región, también ha sido testigo de numerosas tragedias. En particular, durante la década de 1950, las inundaciones eran comunes debido a la falta de control sobre el cauce del río. Fue en este contexto donde nació la leyenda de la Dama del Río Salado. Según los relatos, una mujer de origen humilde perdió a su familia ahogada en una violenta crecida del río. Desde entonces, su espíritu ha quedado atrapado en el área, buscando a sus hijos y llorando su pérdida. La historia de la Dama del Río se enmarca en una época en la que los medios de comunicación eran escasos y las leyendas orales prevalecían. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, enriquecida con nuevos detalles y matices a lo largo de los años. Las primeras versiones de la leyenda provienen de los propios pescadores y agricultores que trabajaban cerca del río. Ellos afirman que comenzaron a notar fenómenos inexplicables tras la tragedia. Los testimonios sobre las apariciones de la dama varían, pero todas coinciden en un punto. La mujer aparece vestida de blanco, con una expresión de profundo dolor y tristeza. Los primeros reportes comenzaron en el año de 1952, apenas un año después de que ocurriera la tragedia familiar. Los pescadores que faenaban cerca del río, al anochecer decían haber visto una figura femenina caminando cerca del agua. Inicialmente pensaron que era alguien del pueblo que había ido a buscar algo, pero pronto notaron que la figura desaparecía en el aire. Uno de los relatos más inquietantes es el de José Contreras, un pescador de la zona. En una noche de junio de 1952, mientras estaba preparando su red para la pesca, escuchó el sollozo de una mujer. Al principio pensó que era algún animal o que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero los lamentos se hicieron más fuertes. Al mirar hacia la orilla del río, vio una mujer de cabello oscuro y vestida blanco, caminando lentamente cerca del agua. José la llamó, pero ella no respondió. En un abrir y cerrar los ojos, la figura desapareció. Desde entonces, él y muchos otros han afirmado que la dama aparece principalmente durante las noches lluviosas, cuando el río está más agitado, como si su espíritu estuviera vinculado al agua. El fenómeno no se limita a apariciones visuales. Algunos habitantes han reportado sentir una presencia extraña o escuchar pasos cerca del río, cuando no hay nadie más cerca. Las noches más aterradoras, dicen, son aquellas en las que se escucha el eco de sus gritos, que parecen surgir de las profundidades del río. Los testigos afirman que, aunque las apariciones son breves, dejan una sensación de desasosiego que perdura por días. A lo largo de los años, varias personas han intentado desmitificar la leyenda de la Dama del Río Salado. En 1985, un equipo de investigadores paranormales de Monterrey visitó la zona para documentar los avistamientos y fenómenos. Utilizaron cámaras y grabadoras para intentar captar algún tipo de prueba de lo que estaba sucediendo. Aunque no lograron capturar imágenes claras de la figura femenina, sí grabaron sonidos extraños, parecidos a lamentos, y experimentaron cambios bruscos de temperatura cerca del agua. Uno de los miembros del equipo, el investigador Eduardo Ramos, describió una experiencia que tuvo durante la investigación. Estaba parado cerca del río cuando sentí una brisa helada. Era extraño porque hacía calor esa noche. Entonces escuché el sonido de pasos detrás de mí, pero cuando volteé, no había nadie. Fue una de las experiencias más desconcertantes que he tenido. Aunque algunas personas creen que estos fenómenos pueden ser explicados por razones naturales como el viento o los ecos de las montañas cercanas, otros están convencidos de que la dama es real y que su espíritu continúa atrapado en el lugar de su tragedia. Los escépticos han argumentado que las apariciones podrían ser producto de la sugestión colectiva, alimentada por décadas de relatos locales.
pero las numerosas coincidencias en los testimonios sugieren que algo inexplicable está ocurriendo. Con el tiempo, la historia de la Dama del Río Salado ha crecido y evolucionado. En las primeras versiones de la leyenda, la mujer era descrita simplemente como una madre que buscaba a sus hijos, pero a medida que pasaron los años, se añadieron nuevos detalles. Por ejemplo, en la década de los años 70, algunas versiones de la historia comenzaron a describir a la dama como una entidad vengativa que atraía a las personas hacia el río para que sufrieran el mismo destino que su familia. Sin embargo, estas versiones más oscuras son menos comunes y no son aceptadas por todos. Los relatos también han influido en la cultura local. A lo largo de las décadas, la gente del pueblo ha desarrollado una especie de respeto hacia la dama. Algunas personas creen que dejar ofrendas cerca del río, como flores o velas, pueden apaciguar su espíritu. En ciertos días festivos, especialmente durante el Día de Muertos, algunos habitantes colocan altares cerca del río en su memoria. La leyenda de la Dama del Río Salado ha dejado una profunda huella en la comunidad de China. No solo ha pasado a formar parte de las historias que los adultos cuentan a los niños, sino que también ha influido en la forma en que los lugareños interactúan con el río. Aunque es un lugar importante para la economía local, muchos evitan acercarse a sus orillas durante la noche, especialmente después de días lluviosos. Las historias de la aparición de la dama han sido tan frecuentes que incluso algunos turistas han visitado la región con la esperanza de presenciar algo paranormal. En el cine y la televisión, la leyenda ha inspirado varias adaptaciones. En 1998, un documental local sobre leyendas del noreste de México incluyó un segmento dedicado a la Dama del Río. Aunque fue una producción modesta, el documental ayudó a difundir las historias más allá de las fronteras de China, y muchas personas comenzaron a investigar el fenómeno. El impacto de la historia también se refleja en el arte local. Algunos artistas de la región han creado pinturas y esculturas inspiradas en la dama, que ahora son exhibidas en galerías locales. En una entrevista con uno de estos artistas llamado Miguel Garza, él explicó: la figura de la dama representa la pérdida, el dolor, pero también la resiliencia. Aunque sufre, sigue buscando y sigue esperando.